Ya tenemos en al doctor Ulay Beltrán, quien es especialista y analista de la situación de salud del Atlántico y el distrito de Barranquilla. Y con él queremos dialogar precisamente esta situación de pandemia que se viene presentando en la ciudad y el departamento. Es una situación que no sabemos cómo calificarla cuando el alcalde está diciendo que están bajando los casos, los reportes en el distrito de Barranquilla, pero nos vamos a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud en las últimas horas y vemos que cerca de 2.400 y un poco más que se han presentado nuevos casos en la ciudad y de 1.100 y pico y más en el departamento del Atlántico. Hola, muy buenos días, doctor Ulay. ¿Qué análisis podemos hacer frente a esta situación? Bueno, buenos días. Realmente las cifras no mienten. Por supuesto que los gobernantes quieren acertar. Los ciudadanos queremos que los gobernantes acierten con las medidas. Y obviamente los que generan análisis de experticio de lo que está ocurriendo igualmente desean colaborar para que existan insumos reales de análisis para generar decisiones fundamentadas en informaciones ciertas. Al momento de hoy es claro lo que está ocurriendo con dos indicadores que son contagios y fallecidos en el departamento del Atlántico y el distrito de Barranquilla. Son los indicadores que se conocen como indicadores gruesos y que sirven para medir el progreso y avance de la pandemia. Y en números podemos decir de manera muy rápida que en el departamento del Atlántico, incluyendo el distrito de Barranquilla, que es como yo he venido analizando el bloque territorial Atlántico-Barranquilla, por tres razones. Primero, porque existe unas características epidemiológicas similares en Barranquilla con respecto a los municipios del departamento. Segundo, el componente demográfico es igualmente similar. Y porque además existe una proximidad geográfica que hace que la interacción que generan los ciudadanos entre Barranquilla y los municipios y Barranquilla finalmente se constituya en un solo bloque funcional habitacional. Entonces, en el departamento del Atlántico a la fecha tenemos a nivel de contagios 232.409 casos confirmados de la enfermedad COVID-19 generada por el coronavirus SARS-CoV-2, y de esos tendríamos que segmentar, no para abordar por separado, sino para mencionar el origen de esos contagios, que tenemos 149.350 en Barranquilla y 83.059 en los demás municipios. Cuando uno ese indicador que conlleva automáticamente a pensar en el impacto en mortalidad, es decir, en lo que tiene que ver con los fallecidos por esta causa, tenemos que este bloque territorial Atlántico-Barranquilla ya informa desde la oficialidad en el Instituto Nacional de Salud 6.685 personas que han fallecido por esta causa. Y de ellos, en el distrito se han producido 3.875 víctimas fatales de esta enfermedad, y en los municipios 2.810 con respecto a este tipo de mismo origen infeccioso, como lo hemos mencionado. Así las cosas, tendremos que obligadamente revisar que el bloque territorial Atlántico-Barranquilla registra estos dos indicadores con cifras elevadas, y en este momento, de acuerdo con lo que fue el comportamiento en el día de ayer, que es el referente inmediato más reciente con respecto a estos dos contagios, Barranquilla y el Atlántico reportaron a nivel de contagios 3.566 nuevos casos reportados y un total de 115 fallecidos, tanto en el bloque territorial Atlántico-Barranquilla, que genera una primera presunción, y es que estamos en el momento aún cuesta arriba de este pico que no visualizamos la cima, pero que deseamos se genere prontitud a ese momento para que empiecen a descender tanto las cifras de contagios como las cifras de fallecidos. Sin embargo, Angélica, uno como analista no solamente se limita a estos dos indicadores gruesos, que son los que noticiosamente se reportan de manera frecuente cada día por parte de las autoridades nacionales. Hay cuatro indicadores que uno igualmente está ventilando de manera permanente, porque son indicadores técnicos que indican progresión de la pandemia desde el punto de vista del análisis del experto. Y es
un primer indicador que es la velocidad de transmisión del virus, es decir, la capacidad de propagarse que tiene a partir del contagio de una persona con sus contactos, y el componente de letalidad que tiene el virus ante las personas que lo padecen. Y tenemos que decir que en este bloque territorial se encuentran altos ambos indicadores, y eso se ve reflejado en dos indicadores de gestión hospitalaria, como es la hospitalización por COVID y la ocupación en un porcentaje casi pleno en la oferta de capacidad instalada de camas de cuidado intensivo en el bloque territorial Atlántico Barranquilla. En otras palabras, estamos dentro de un momento crítico de la pandemia, esperando que se genere un comportamiento de la ciudadanía acorde con el momento, respetando las medidas de bioprotección y seguridad, pero también esperando que se pueda generar, a partir de las medidas que se generan por los gobernantes, el impacto en el control pandémico, y que idealmente, de acuerdo con lo que las asociaciones médicas han recomendado, no solamente a nivel territorial, sino a nivel nacional, se fundamentan, entre otras cosas, en un cierre por 14 días de la entidad territorial correspondiente para efectos de desacelerar la velocidad de transmisión y propagación del virus, y que le permita a las instituciones hospitalarias y especialmente a las unidades de cuidado intensivo tener una posibilidad de maniobra ante el colapso que se está viviendo en los actuales momentos por la alta ocupación que existe tanto en lo que es la hospitalización general de cuidado intermedio como de cuidado intensivo, y en efectos de consumo de oxígeno tanto en el componente hospitalario, domiciliario e inclusive para ambulancias. Doctor Ulay, ¿cómo hacer esa distinción? Porque si hablamos de positividad y hablamos de contagio, una cosa tiene relación con la otra, o el tema de la positividad va muy aparte al contagio y la cadena de contagio de la enfermedad. Todo está relacionado, porque en la medida que haya más personas positivas, en la medida que haya más contacto de personas que estén positivas con personas que están sanas, se incrementa el nivel de contagio. En la medida que se incrementa el nivel de contagio, se incrementa la capacidad de las personas de enfermarse, y en la medida que las personas se enferman, se aumenta la necesidad de atención intrahospitalaria, y en la medida que la atención intrahospitalaria aumenta, se requiere que los pacientes con mayor severidad de la enfermedad sean atendidos en cuidados intensivos, y en toda esta cadena se produce la caída de personas en el desenlace fatal por inoportunidad en la atención, por severidad de la patología y por la historia natural de la enfermedad, que, como bien sabemos, tiene una alta posibilidad de muerte en la medida que llega a presentar una alta severidad de su presentación por parte de quienes están enfermos. La pregunta se la hago porque a veces dicen la positividad va bajando, pero los casos van aumentando. Entonces, ¿cómo se puede analizar esa situación? No, el análisis es muy respetuosamente frente a los que eventualmente tienen su opinión, y yo pues la respeto, pero es claro que lo que está ocurriendo en nuestro territorio y en el país es que el contagio que se está produciendo por esta enfermedad está aumentando a partir de los reportes que se hacen de detección de pruebas de PCR, y es innegable que el impacto que genera esta circunstancia se ve reflejada en la mortalidad de las personas por esta enfermedad, y obviamente en el congestionamiento de los servicios hospitalarios, incluyendo unidades de cuidados intensivos, que es lo que está motivando las alertas rojas en varios sitios del país por este tipo de momento. Pero no quiero dejar de resaltar que este tipo de circunstancia concatenada está llevando al aumento muy por encima del consumo tradicional del gas medicinal, del oxígeno, y todo esto puede conducir a una crisis aún mayor, porque pudiéramos tener personas hospitalizadas sin poder suplir la necesidad de oxígeno como gas medicinal que ellas requieran,
O lo que estamos evidenciando, que existe dificultad para mantener la proveeduría de oxígeno a los pacientes que están en condición de atención ambulatoria en casa, o inclusive para quienes están requiriendo movilizarse en una ambulancia medicalizada y requieren que éstas tengan la bala de oxígeno correspondiente de transporte, y no se está pudiendo conseguir con facilidad porque el alto consumo de oxígeno, por el alto nivel de morbilidad que en este momento se está evidenciando con el COVID, por el alto nivel de contagio que se está documentando, está generando estas circunstancias de carencia o de déficit de insumos básicos, como por ejemplo el gas medicinal del que he mencionado. ¿Cómo puede usted analizar la situación realmente? Porque usted es un gran analista del sector salud aquí en el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, la situación que se viene presentando con respecto a las nuevas cepas y con respecto a las cepas con que se inició el virus a un principio en la primera temporada que tuvimos el año pasado, llamémoslo así, en la primera etapa de este virus y la agresividad que tiene. Bueno, una pandemia como la que tenemos nosotros, su progresión, su avance, básicamente se fundamenta en tres componentes. El primero, que es el comportamiento del virus, y es al que hace referencia con lo de las cepas. Y ya vamos a regresar ahí ahora. El segundo, que es el comportamiento de la ciudadanía. Y el tercero, que es el impacto que tienen las medidas que ordenan los gobernantes para proteger a la población a través de restricción a la movilidad. Entonces, ahora vamos a referirnos al componente inicial, que es el relacionado con el comportamiento del virus. Entre ayer y hoy he escuchado a varios colegas especialistas en infectología, en neumología, en cuidados intensivos, y los tres han coincidido que con el COVID está ocurriendo algo, y es que cada vez y cada día nos sorprende más una nueva faceta de su comportamiento. Ya habíamos identificado que tenía una capacidad, como todo virus, de automodificarse para combatir todo lo que se está haciendo para poderlo vencer desde la trinchera médica. Y bueno, este tipo de autotransformación o mutación lleva a que se caracterice genéticamente de una manera distinta a la que originalmente se presentó. Por eso podemos decir con absoluta tranquilidad que hoy tenemos un COVID modelo 2021 que es distinto al COVID modelo 2020. En palabras que estoy tomando del gran infectólogo colombiano Carlos Pérez, quien ayer decía en algún medio de comunicación que es un COVID caracterizado de una manera distinta en la forma como se está presentando y en la forma como está padeciéndose la enfermedad en quienes han sido contagiados por este virus. Y lo puedo resumir de la siguiente manera. Se ha reducido inclusive el periodo de incubación, presentando síntomas ya las personas al tercer o cuarto día, algo distinto a lo que ocurría con la circunstancia del COVID en las personas en el año 2020. Igualmente, se ha evidenciado que está siendo atacada la población y afectada ya menor, entre 20 y 50 años. Ya es muy común que se genere afectación, contagio, y eventualmente la manera de responder a esta población es desafortunadamente muy similar cuando llega a un estado de severidad a lo que pasa con los mayores de 70 y 80, y es que realmente es muy difícil reversar la condición cuando la severidad de la enfermedad ha progresado en demasía, inclusive teniendo el mejor de los servicios médicos en atención cuando están hospitalizados, que es en las unidades de cuidado intensivo. Pero también hemos visto una modificación con respecto al comportamiento que está teniendo en la población de la niñez y de la adolescencia, cuando se hace evidente a través de las informaciones que los medios están evidenciando cómo se encuentran ya pacientes menores, inclusive de menores de un año, y obviamente entre el grupo poblacional de un año a 15, hospitalizados con afectación importante de su estado de salud, inclusive estando en unidades de cuidado intensivo. Obviamente, también habríamos de considerar que por nuestra condición geográfica, muy próximos a la territorialidad venezolana y con una frontera ampliamente permeable de doble vía, muy probablemente tenemos también presencia de la cepa que ha caracterizado la enfermedad en Venezuela, y ya estamos muy seguros
en Colombia está documentado ya la presencia de la cepa brasilera o la cepa inglesa, de tal modo que tenemos un mix de condiciones propio de una pandemia que ha durado mucho y donde empiezan a aparecer diferentes linajes del virus, precisamente que genera este tipo de dificultad en el manejo, como se está evidenciando desde las diferentes formas de atención que realizan, desde lo ambulatorio que se hace en casa en la parte inicial, hasta el componente hospitalario e inclusive de cuidado intensivo cuando ya el paciente amerita este tipo de atención. Doctor, estaba ya cantado el panorama que se está presentando ahora con la falta de oxígeno y de pronto de medicamentos ante el colapso del sistema de salud en el departamento y el distrito. La problemática es nacional. Desde hace muchos meses tuve oportunidad de compartir e inclusive de generar la divulgación correspondiente porque así se convino con las diferentes sociedades científicas que al respecto habían dicho lo que habría de ocurrir, buscando una solución del nivel nacional para este efecto, tanto los componentes de medicamentos, que hay un desabastecimiento y es real porque se ha venido padeciendo desde el segundo semestre del año anterior en lo que tiene que ver con relajantes, anestésicos, sedantes, y que son propios no solamente para los actos quirúrgicos, sino para todas aquellas circunstancias que permiten, por ejemplo, la intubación orotraqueal de un paciente en cuidado intensivo para conectarlo a una ventilación asistida con un respirador artificial. Pero también lo que se está evidenciando es lo que ya me he permitido abordar en momentos antes de esta entrevista, es lo que está pasando con el oxígeno, que definitivamente hoy, por ejemplo, una bala de oxígeno es oro en polvo en las diferentes ciudades donde existe esta alta demanda de consumo. Inclusive las clínicas han recibido unos comunicados de las casas industriales que manejan el oxígeno y han recibido la información que se les va a reducir en casi el 50% más la oferta de oxígeno que venían distribuyendo las clínicas, y eso hace que se generen alertas por parte de los anestesiólogos, por parte de los intensivistas, por parte de los internistas, donde están llamando al uso racional del oxígeno en los diferentes ámbitos donde se esté requiriendo, tanto en lo ambulatorio como en lo hospitalario, para que cada vez que se utilice el oxígeno en la cantidad que es, de acuerdo con la necesidad del paciente, corresponda a lo que realmente necesita para hacer un ahorro del oxígeno de tal manera que se gaste lo que realmente necesita gastarse ante esta dificultad mientras se genera una solución convenida con el gobierno nacional para efectos de suplir esta carencia que en este momento se hace evidente en varias zonas del país, especialmente en aquellas donde el pico actual de la pandemia está azotando de manera muy fuerte. Por ejemplo, la zona de Antioquia, incluyendo Medellín, como la zona del Atlántico, incluyendo Barranquilla, e inclusive otras regiones del país con unas demandas menores que igualmente significan peligro por la carencia futura de este primordial elemento de la atención terapéutica como es el oxígeno. Doctor, ¿qué sugerencia le podría hacer usted al gobierno nacional teniendo en cuenta que estamos calificados como uno de los países que peor ha manejado la pandemia en el mundo? Bueno, yo pienso que las sociedades científicas en sus diferentes momentos y de manera reciente nuevamente conglomeradas en el grupo de gremios médicos y especialidades médicas le han dirigido mensajes muy directos y precisos al gobierno, tanto al jefe de la cartera de salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez, como al primer mandatario de los colombianos, el doctor Duque, para efectos que se tomen soluciones profundas. Y nuevamente estamos haciendo mención a un cierre, un confinamiento de 14 días que va a generar, si se cumple con ello, un impacto favorable en dos aspectos. Primero, en romper la propagación del virus a la velocidad que actualmente hay. Y segundo, darle un poco de holgura al tema hospitalario para que el cuerpo médico que está atendiendo a toda esta población que está afectada finalmente pueda tener la posibilidad
de tener las circunstancias, los momentos y los elementos adecuados para poder brindar una muy buena atención y se pueda salir del colapso en el que en este momento existe en varias zonas del país, especialmente en su componente hospitalario y de manera muy puntual en el componente de oferta de camas de cuidado intensivo. Bueno, doctor Ulay, muchas gracias por atender al Explorador del Caribe y darnos este panorama, análisis de la situación del sector salud que viene atravesando no solo el Departamento del Atlántico, el distrito, sino el país, porque realmente todo parte desde el gobierno nacional para poder mejorar el tema de aquí de la atención del COVID-19 en las diferentes regiones del país. Muchas gracias, doctor Ulay. Con todo gusto y dos mensajes finales. Díganos. El primero es de carácter protector para la comunidad. Sigamos cumpliendo con las indicaciones con referencia a las medidas de bioseguridad y autoprotección. Son sencillas, pero generan muy buen impacto en la prevención de la enfermedad. Primero, uso adecuado del tapabocas. Segundo, desinfección y lavado de manos permanente. Y tercero, distanciamiento social de manera efectiva. Y el segundo mensaje es, si no ponemos de nuestra parte todos, gobernantes y gobernados, muy difícilmente estaremos logrando el objetivo del control pandémico y de poder salir de esta tragedia que estamos viviendo. Seamos prudentes, seamos consecuentes con las medidas que se ordenan, pero también promovamos dentro de lo que nos toca la vacunación, que es la única herramienta de salud pública que en este momento puede generar un efecto real desde el componente terapéutico, como es la prevención de la enfermedad y la atenuación de los síntomas y signos si se llega a padecer y la persona está vacunada. Esos son los mensajes que debo transmitir como profesional de la medicina, pero también como ciudadano que quiere generar información, pero también ser solidario con todo un pueblo que se encuentra en lágrimas por tantas pérdidas humanas, por tanta afectación a las familias con los enfermos y porque pronto queremos salir con la ayuda de Dios de este momento jamás pensado, pero que hoy estamos viviendo. Así es, doctor. Muchas gracias por la atención al Explorador del Caribe.